Una mujer policía rubia de 25 años de edad fue la trampa tendida a Maradona para descubrir sus conexiones con la droga. La detención del famoso futbolista en un apartamento de Buenos Aires no fue casual. La atractiva inspectora conocía los lugares que frecuentaba Maradona y siguió sus pasos. Cuando se produjo la detención, había terminado un flechazo en el que ingenuamente cayó Maradona. Todo ello según un amplio informe que acaba de publicar la revista El Gráfico de Buenos Aires. El citado semanario señala que ya en la espectacular fiesta que siguió a la boda de Maradona hace año y medio, se consumieron importantes cantidades de cocaína y matiza que era de gran pureza. Esto ha sido negado por el representante del jugador Mario Franchi, quien por otro lado, y por si había alguna duda, revela lo siguiente. Y a la vez sí me dijo que él ocasionalmente, en los últimos meses, estaba tomando cocaína, ¿no? Pues si lo dice su representante, nada que añadir como no sea una nota que acaba de llegar, según la cual Maradona y su familia han iniciado un tratamiento psicológico para superar el difícil momento.